Diagnóstico y tratamiento. Un diagnóstico definitivo de LH requiere que la célula de Rich-Steinberg esté presente en una muestra de tejido del ganglio linfático para biopsia. Los múltiples tipos de estudios mediante imágenes, incluida una linfangiografía de ambos miembros inferiores, podrían detectar cambios estructurales en los ganglios linfáticos demasiado pequeños para verlos en la tomografía por computadora, TC. Por lo común, se realiza una biopsia bilateral de médula ósea en personas con alta probabilidad de tener diseminada la enfermedad. Los pacientes con LH se clasifican según la cantidad de ganglios linfáticos afectados, si los ganglios linfáticos están en un lado o en ambos lados del diafragma y si la enfermedad está diseminada y afecta a la médula ósea, hígado, pulmón o piel. La clasificación del LH es de gran importancia clínica, porque la elección del tratamiento y el pronóstico están relacionados en última instancia con la distribución de la enfermedad. La radiación y la quimioterapia se utilizan para tratar la enfermedad. La mayoría de las personas con enfermedad localizada se trata con radioterapia. Un enfoque combinado de radiación, bioterapia y quimioterapia se aplica en pacientes con enfermedad avanzada. Como la exactitud de las técnicas de clasificación, administración de radiación y efectividad curativa de la combinación de los regímenes de quimioterapia han mejorado, así también ha mejorado la sobrevivencia de los enfermos con LH. Leucemias. Las leucemias son neoplasias malignas de células originalmente derivadas de células precursoras hematopoyéticas. Se caracterizan por un reemplazo difuso de médula ósea con células neoplásicas que no son reguladas, que proliferan y son inmaduras. En la mayoría de los casos, las células leucémicas se vierten a la sangre, donde se observan en grandes cantidades. El término leucemia, es decir, sangre blanca, lo utilizó por primera vez Virchow para describir la inversión de la relación habitual de glóbulos rojos a glóbulos blancos. Las células leucémicas también podrían infiltrar el hígado, vaso, ganglios linfáticos y otros tejidos de todo el cuerpo, lo que ocasiona el crecimiento de estos órganos. Alrededor de 44.600 nuevos casos de leucemia se diagnosticaron en Estados Unidos en 2011 y casi 21.780 personas murieron por la enfermedad. La leucemia es la causa más común de cáncer en niños y adolescentes, lo que significa casi 1 de 3 cánceres en niños. Aunque se suele pensar que es una enfermedad de niños, la leucemia se diagnostica 10 veces más en adultos que en estos. Clasificación. Por lo común, las leucemias se clasifican según su tipo celular predominante, es decir, linfocítica o mielocítica, y en aguda o crónica. Las leucemias bifenotípicas manifiestan características de ambos linajes linfoides y mieloides, un sistema de clasificación rudimentario. La clasificación del French American British FAB Cooperative Group todavía se utiliza y divide la leucemia en 4 tipos: leucemia linfocítica linfoblástica aguda, LLA, leucemia linfocítica crónica, LLC, leucemia mieloblástica mielógena aguda, LMA, y leucemia mielógena crónica, LMC. No obstante, ahora se usan nuevos sistemas clínicos de clasificación con múltiples subtipos que diferencian muchas características y emplean perfiles de la expresión génica para diagnosticar y para el tratamiento. Las leucemias linfocíticas afectan a linfocitos inmaduros y a sus progenitores que se originan en la médula ósea, pero infiltran vaso, ganglios linfáticos, sistema nervioso central y otros tejidos. Las leucemias mielógenas afectan las células madre mieloides pluripotenciales en médula ósea e interfieren con la maduración de todos los elementos formes de la sangre, incluso granulocitos, eritrocitos y trombocitos. Causas y biología molecular. Se desconocen las causas de la leucemia. La incidencia de esta es inusualmente alta entre las personas que han estado expuestas a altos niveles de radiación. Su aumento también se relaciona con la exposición a benceno, muchas toxinas desconocidas, fármacos, productos químicos y gases. La leucemia puede surgir como un segundo cáncer luego de la aplicación de fuertes dosis de quimioterapia para otros cánceres, como el LH.
El incremento en los casos de leucemia en personas con trastornos congénitos como síndrome de Down, neurofibromatosis y anemia de Fanconi sugiere la existencia de una predisposición genética para padecer leucemia aguda. Asimismo, numerosos informes refieren la existencia de varios casos de leucemia en una misma familia. La aplicación de biología molecular en la leucemia hace pensar que el fenómeno o fenómenos que causan los trastornos ejercen sus efectos a través de la alteración en la regulación de genes que de manera normal regulan el desarrollo de los elementos formes de la sangre y la homeostasis. Los estudios citogenéticos han mostrado que los cambios recurrentes en los cromosomas tienen lugar en más de la mitad de todos los casos de leucemia. Los más frecuentes son los cambios estructurales clasificados como translocaciones, que se escriben T821, en que una parte de un cromosoma, por ejemplo 8, está en otro cromosoma, por ejemplo 21, y viceversa. Las inversiones que se escriben IMP16 en que una porción de un cromosoma, por ejemplo 16, está invertido, la parte superior está abajo, y ahora en orden inverso, pero sigue unido al cromosoma original, y las delecciones que se escriben del 7 o bien -7 en las que parte de un cromosoma, por ejemplo 7, ha desaparecido. Estos son los trastornos o alteraciones de genes específicos y productos de genes que ocurren en el lugar de estas aberraciones cromosómicas que contribuyen a que se desarrolle leucemia. En muchos ejemplos se muestra que estos genes y sus productos están directa o indirectamente relacionados con el desarrollo o mantenimiento normal del sistema hematopoyético. Por consiguiente, se podría pensar que, por lo menos en parte, la leucemia resulta de una alteración en la actividad de genes que, de manera normal, regulan el desarrollo de los elementos formes en la sangre. En la figura 28.11 se compara un frotis de sangre normal y uno de leucemia. Los adelantos en la biología molecular relacionados con la leucemia están empezando a hacer que se entienda mejor la complejidad molecular de la leucemia para los objetivos de diagnóstico, clasificación, tratamiento y vigilancia de los resultados clínicos. Una de las translocaciones más estudiadas es el cromosoma Filadelfia, la primera anomalía cromosómica identificada en el cáncer. La translocación del cromosoma Filadelfia T922 representa una translocación recíproca entre el brazo largo del cromosoma 22 y el brazo largo del cromosoma 9. Durante la translocación, una gran parte de 22Q se pasa a 9Q y una pieza menor de 9Q se mueve a 22Q, figura 28.12. La porción de 9Q que cambia de lugar contiene ABL, un protooncogen que es el homólogo celular del virus de la leucemia murina de Abelson. El gen ABL es recibido en un lugar específico en 22Q, llamado región de rotura de conglomerados, BCR por sus siglas en inglés. El gen resultante de la fusión BCR-ABL codifica para una nueva proteína que se diferencia del gen normal, ABL, en que posee actividad de tirosincinasa, actividad característica de los genes que se transforman. La presencia de la tirosincinasa generada por la fusión de genes permite que células afectadas evadan las señales de regulación que controlan el crecimiento normal de la célula, así como la diferenciación y en lugar de eso experimentan una transformación maligna para convertirse en células leucémicas. La translocación del cromosoma Filadelfia se encuentra en más del 90% de quienes presentan LMC y en algunas personas con leucemia aguda. El perfeccionamiento de inhibidores de la tirosincinasa ha contribuido a un enfoque específico para tratar leucemias que presentan la translocación del cromosoma Filadelfia. Leucemias agudas. Son cánceres de las células progenitoras hematopoyéticas. Por lo general son de inicio repentino, con signos y síntomas relacionados con función de médula ósea deprimida. Tabla 28.1. Existen dos tipos de leucemia aguda, LLA y LMA. La primera surge a menudo en niños, en 3 de cada 4 casos de leucemia infantil.
No obstante, alrededor de una tercera parte de casos de LLA se detecta en adultos y la mayor parte de decesos por la enfermedad se presentan en los adultos, casi 4 de 5 pacientes. Para 2012 se pronosticaron en Estados Unidos más de 6.000 nuevos casos de LLA en niños y adultos, y más de 1.400 casos de LLA se traducirían en decesos. La LMA es sobre todo una enfermedad en adultos mayores, pero también se detecta en niños y adultos jóvenes. En niños y adolescentes, la LMA aparece en 1 de cada 4 casos de leucemia. La American Cancer Society pronosticó que habría 12.950 nuevos enfermos de LMA en 2011 y cerca de 9.050 decesos al año. La LLA abarca un grupo de neoplasias compuestas de linfocitos precursores B, pre-B o T, pre-T, conocidos como linfoblastos, figura 28.3. Alrededor del 90% de personas con LLA manifiestan cambios numéricos y estructurales en los cromosomas de sus células leucémicas, entre ellos hiperploidia, es decir, más de 50 cromosomas, poliploidia, es decir, 3 o más conjuntos de cromosomas, y translocaciones y delecciones cromosómicas. Muchas de estas aberraciones cromosómicas sirven para alterar la regulación, la expresión y función de los factores de transcripción requeridos para que las células hematopoyéticas se desarrollen de manera normal. Las LMA son un grupo diverso de neoplasias que afectan las células precursoras mieloides en la médula ósea. La mayoría se relaciona con alteraciones genéticas adquiridas que inhiben la diferenciación terminal mieloide. Como resultado, los elementos normales de la médula son reemplazados por una acumulación de blastos relativamente sin diferenciar, lo que deriva en la supresión de las células progenitoras restantes y, por último, en anemia, neutropenia y trombocitopenia. Anomalías cromosómicas específicas, como translocaciones, se detectan en una gran cantidad de LMA. Un subtipo de LMA, la leucemia promielocítica aguda, que se encuentra en un 10% de adultos con LMA, se asocia con una translocación cromosómica T15-17. Esta translocación produce un gen de fusión que codifica una porción del factor de transcripción, receptor A del ácido retinoico RA-RA, fusionada a una porción de otra proteína, PML. Este cambio en el receptor del ácido retinoico impide la diferenciación, lo que se supera con dosis farmacológicas de ácido retinoico. Manifestaciones clínicas. La LLA y LMA son trastornos distintos, pero casi siempre se presentan con características clínicas similares. Ambas se caracterizan por inicio abrupto de los síntomas, incluso cansancio resultante de la anemia, fiebre baja, sudores nocturnos y adelgazamiento debido a la rápida proliferación e hipermetabolismo de las células leucémicas, hemorragia a causa del bajo conteo de plaquetas, dolor óseo y dolor referido con la palpación debido a la expansión de la médula ósea. La infección es resultado de la neutropenia y se corre el riesgo de que la infección aumente en forma abrupta cuando los neutrófilos caen por abajo de 500 células en microlitro. Linfadenopatía generalizada, esplenomegalia y hepatomegalia causadas por la infiltración de las células leucémicas se presentan en todas las leucemias agudas, pero son más comunes en la LLA. Además de las manifestaciones frecuentes en la leucemia aguda, es decir, cansancio, adelgazamiento, fiebre, hematomas fáciles, la infiltración de células malignas a la piel, encías y otros tejidos lisos es en particular común en la forma monocítica de LMA. Las células leucémicas también podrían atravesar la barrera hematoencefálica y establecerse en una zona resguardada en el sistema nervioso central. La afectación del sistema nervioso central es más común en LLA que en LMA y es más frecuente en niños que en adultos. Entre los signos y síntomas de la afectación del sistema nervioso central están parálisis de pares craneales, cefaleas, náuseas, vómito, papiledema y en ocasiones convulsiones y coma.
La leucoestasis es un trastorno en que los blastos circundantes están elevados de manera notable, 100.000 células en microlitro. La gran cantidad de blastos leucémicos circulantes aumenta la viscosidad de la sangre y predispone a la formación de émbolos leucoblásticos y la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos en las circulaciones pulmonar y cerebral. La oclusión de los vasos pulmonares causa la rotura de estos e infiltración del tejido de los pulmones. El resultado es disnea repentina y progresiva. La leucoestasis cerebral genera cefalea difusa y letargo, lo que puede avanzar a confusión y coma. Una vez identificado este trastorno, requiere tratamiento inmediato y efectivo para reducir la cantidad de blastos en forma rápida. En el tratamiento inicial se aplica aferesis para eliminar el exceso de blastos, seguida de quimioterapia para detener la producción de células leucémicas en la médula ósea. Se presenta hiperuricemia como resultado del aumento en la proliferación o incremento en el desdoblamiento de nucleótidos de purina, es decir, uno de los componentes de los ácidos nucleicos, secundario a la muerte de las células leucémicas derivada de la quimioterapia. Esto se podría incrementar antes y durante el tratamiento. El tratamiento profiláctico con rasburicasa, Elitec, una versión recombinante de una enzima de oxidasa de urato, se administra en general para evitar complicaciones renales secundarias a la cristalización del ácido úrico en el filtrado de la orina. Diagnóstico. Un diagnóstico definitivo de leucemia aguda se basa en estudios de sangre y de médula ósea. Se requiere la demostración de células leucémicas en la sangre periférica, médula ósea o tejido extramedular. Los hallazgos de laboratorio revelan la presencia de glóbulos blancos inmaduros, blastos, y en la circulación y en médula ósea, donde podrían constituir del 60% al 100% de las células. Cuando estas células proliferan y empiezan a abarrotar la médula ósea, se suprime el desarrollo de otras líneas de elementos formes de la sangre en la médula. Por consiguiente, hay un déficit de células mieloides maduras, como eritrocitos, granulocitos y plaquetas. La anemia casi siempre está presente y disminuyen las plaquetas. Se realiza un inmunofenotipo para establecer el subtipo de linaje de la leucemia. Se podría practicar una biopsia de médula ósea para determinar las características moleculares de la leucemia, el grado de afectación de la médula y la morfología e histología de la enfermedad. Los estudios citogenéticos utilizados para determinar las anomalías cromosómicas constituyen uno de los indicadores cromosómicos más potentes en caso de leucemia aguda. Algunas anomalías cromosómicas son más sensibles a ciertos tipos de tratamiento y tienen mejor pronóstico que otras. En LMA, al determinar la etapa de la enfermedad, se realiza una punción lumbar para valorar la afectación del sistema nervioso central. La tomografía con computadora del tórax, abdomen y pelvis son algunos de los estudios con imágenes a que se podría recurrir para identificar otros lugares de la enfermedad. Tratamiento. El tratamiento para LLA y LMA consta de varias fases e incluye, entre otras, tratamiento de inducción, diseñada para provocar una remisión, tratamiento de intensificación, que se utiliza para producir una mayor reducción de células leucémicas después de que se logró una remisión, y tratamiento de mantenimiento, que sirve para conservar la remisión. El objetivo del tratamiento de inducción es producir una respuesta más intensa de la médula ósea, con destrucción de células progenitoras leucémicas, seguida de la recuperación de la médula ósea. La probabilidad de lograr la remisión depende de una cantidad de factores, como edad, tipo de leucemia y etapa de la enfermedad en el momento en que se presenta. De estos factores, la edad es quizá la variable más significativa para proporcionar un pronóstico. Durante la fase inicial de la quimioterapia hay necrosis masiva de células malignas. Este fenómeno, conocido como síndrome de lisis del tumor, produce trastornos metabólicos que ponen en peligro la vida, como hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, hipocalcemia y acidosis, con el potencial para causar insuficiencia renal aguda. A fin de contrarrestar estos efectos, se recurre a una hidratación profiláctica abundante con soluciones alcalinas y administración de rasburicasa, Elitec, para reducir las concentraciones de ácido úrico.
Al igual que con LLA, el tratamiento contra LMA consiste de varias fases. Por lo general, el tratamiento incluye tratamiento de inducción y luego tratamiento de consolidación intensiva. El tratamiento de inducción consiste en quimioterapia intensiva para efectuar la aplasia de la médula ósea. Durante este periodo, a menudo se requiere transfusión de apoyo y tratamiento con antimicrobianos. El trasplante de médula ósea o de células madre se considera para personas con LLA y LMA que son insensibles a otras formas de tratamiento. Dado el riesgo de complicaciones, habitualmente el trasplante de médula ósea no se recomienda a personas mayores de entre 50 y 55 años de edad. Puntos clave. Leucemias. Las leucemias son neoplasias malignas que surgen por la transformación de una sola línea de elementos formes de la sangre derivada de células madre hematopoyéticas. Puesto que las células leucémicas son inmaduras y poco diferenciadas, proliferan con rapidez y tienen una vida prolongada. No funcionan con normalidad, interfieren con la maduración de los elementos formes normales de la sangre y circulan en el torrente sanguíneo. Cruzan la barrera hematoencefálica e infiltran muchos órganos del cuerpo.